Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida más cálida, y si ya son parte de esta comunidad, gracias por regresar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que realmente nos hará sentir escalofríos de emoción y quizás también un poquito de melancolía. Vamos a hablar de Burak y Neslihan, amor a distancia o reencuentro que enciende pasiones. Sí, han oído bien. Vamos a desentrañar los misterios, las esperanzas y, quién sabe, quizás hasta las chispas que rodean a esta pareja. Prepárense para un viaje emocional porque esto promete ser intenso. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les pido un favor enorme, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido como este, y así no se pierden ninguna de nuestras próximas aventuras. Gracias de antemano. Ahora, hablemos de Burak y Neslihan. ¿Quiénes son? Bueno, si son seguidores de las novelas turcas y las historias de amor que nos hacen suspirar, probablemente ya tengan una idea. Pero para quienes se unen a nosotros por primera vez, Burak y Neslihan son dos almas gemelas cuyas vidas se entrelazan de una manera fascinante, marcada por la distancia y la posibilidad de un reencuentro que promete ser explosivo. Su historia, a menudo vista en escenarios dramáticos y llenos de romance, nos invita a reflexionar sobre lo que significa amar a alguien cuando el espacio físico se interpone, y qué sucede cuando esos obstáculos finalmente se desvanecen. Imaginemos por un momento a Burak. Un hombre apasionado, quizás un poco reservado en su exterior, pero con un corazón que late con fuerza por Neslihan. Tal vez él está en un lugar y ella en otro, ambos perseguidos por sus sueños, por sus responsabilidades, pero con la imagen del otro grabada en sus mentes. La distancia puede ser un desafío cruel, ¿verdad? Los mensajes de texto, las videollamadas, aunque nos conectan, nunca son lo mismo que sentir la cercanía, el abrazo, la mirada directa. Es en esos momentos de soledad, bajo la luz de la luna o al amanecer, donde el amor a distancia pone a prueba su fuerza. Son capaces de mantener viva la llama cuando las caricias son virtuales y las conversaciones a veces son interrumpidas por la mala conexión. Es una pregunta que resuena en muchos de nosotros que hemos experimentado algo similar. Y luego está Neslihan. Una mujer fuerte e independiente, pero con una vulnerabilidad que solo Burak parece entender completamente. Quizás ella es la que toma la iniciativa en ciertos momentos, la que lucha contra las dudas y los miedos que la distancia puede sembrar. En las historias de Burak y Neslihan, a menudo vemos esta dinámica de cómo ambos contribuyen a mantener su vínculo. Uno quizás es más terrenal, el otro más soñador, y juntos crean un equilibrio perfecto. Pero la distancia es un enemigo sigiloso. Puede crear malentendidos, puede hacer que la paciencia se agote y lo más peligroso, puede abrir la puerta a la tentación o simplemente al hastío. ¿Cómo manejan estas adversidades? ¿Se comunican abiertamente sobre sus miedos? ¿Se dan el espacio que necesitan o se aferran el uno al otro con más fuerza? Ahora el título del vídeo habla de reencuentro que enciende pasiones. Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. Imaginen ese momento. Después de meses, quizás años de anhelo, de esperas, de promesas susurradas al oído del teléfono, finalmente se encuentran. ¿Qué sucede? ¿Es un encuentro tranquilo, lleno de alivio y ternura? ¿O es una explosión de emociones contenidas, de deseos reprimidos, de una pasión que ha estado ardiendo bajo la superficie esperando el momento perfecto para liberarse? Las novelas turcas son maestras en esto. Piensen en esas escenas, esos primeros segundos de miradas que lo dicen todo, de cuerpos que se buscan instintivamente, de un silencio cargado de significado antes de que las palabras, o mejor dicho, los besos, hablen por sí solos. Este tipo de reencuentros no son solo físicos. Son también un reencuentro de almas. Es volver a conectar con esa persona que te conoce mejor que nadie, que entiende tus silencios, que celebra tus triunfos y que te consuela en tus caídas. Es redescubrir esa química que los unió en primer lugar, pero ahora con la madurez y la experiencia que la distancia les ha otorgado. Y cuando hablamos de encender pasiones, no solo nos referimos a lo físico, aunque esa parte es innegable y, seamos sinceros, una de las más esperadas. Nos referimos también a la pasión por la vida que se reaviva, a la pasión por seguir adelante juntos, a la pasión por construir un futuro después de haber superado tantos obstáculos. Podríamos pensar en diferentes escenarios.
Quizás Burak ha logrado un gran éxito en su carrera, pero se siente incompleto sin Neslihan a su lado. O tal vez Neslihan ha estado navegando por aguas turbulentas y el único faro que la Ui con acento A es la promesa de estar con Burak. O puede que ambos hayan trabajado incansablemente para hacer realidad su sueño de estar juntos, y este reencuentro es la recompensa a todo ese esfuerzo. La belleza de estas historias es que nos permiten soñar. Nos recuerdan que el amor verdadero, a pesar de las adversidades, tiene el poder de superar cualquier barrera. Pero, ¿qué tan realista es todo esto? En la vida real, el amor a distancia es increíblemente difícil. Requiere una confianza inquebrantable, una comunicación constante y sobre todo, una voluntad férrea de ambos para que funcione. Las inseguridades pueden aparecer, las oportunidades en la vida pueden tomar rumbos diferentes, y las presiones externas pueden desgastar hasta el amor más fuerte. Por eso, cuando vemos historias como las de Burak y Neslihan, nos cautivan tanto. Representan esa esperanza de que incluso en un mundo donde la conexión instantánea es la norma, todavía hay espacio para un amor profundo, un amor que se construye con paciencia y que florece de la manera más espectacular. El elemento de reencuentro que enciende pasiones es crucial. No es solo un «hola de nuevo». Es un «por fin», dicho con la fuerza de 1000 latidos. Es la liberación de toda esa tensión acumulada, de todas las ganas de tocar, de oler, de sentir al otro cerca. Es como si las mariposas en el estómago que han estado revoloteando tímidamente durante la distancia, de repente se convirtieran en un huracán imparable. Y esto, amigos míos, es lo que hace que estas historias sean tan adictivas. Nos permiten vivir vicariamente esas emociones intensas, esos momentos de pura conexión que todos anhelamos. También es interesante pensar en las diferencias entre el amor en la ficción y en la vida real. En las novelas a menudo hay giros argumentales que nos mantienen al borde del asiento, pero en la vida, la resolución de conflictos puede ser más lenta y a veces, menos dramática. Sin embargo, la esencia del amor, la lucha por estar juntos, la alegría del reencuentro, eso sí que es universal. La historia de Burak y Neslihan, sea cual sea su desenlace específico, resuena porque toca esas fibras universales del corazón humano. Para aquellos que quizás estén pasando por una situación similar de amor a distancia, la historia de Burak y Neslihan podría ser una fuente de inspiración o quizás una advertencia. Si se están preparando para un reencuentro, les deseo toda la suerte del mundo y espero que esté lleno de esas pasiones que prometen un futuro brillante. Si están en medio de la distancia, recuerden la importancia de la comunicación, de la paciencia y de la confianza mutua. Y si su historia es de esas que trascienden el espacio, eso es maravilloso. En resumen, hemos explorado la intriga y el romance que rodean a Burak y Neslihan, considerando tanto los desafíos del amor a distancia como la electricidad de un reencuentro que promete avivar pasiones. Hemos reflexionado sobre la fuerza de la conexión humana, la importancia de la comunicación y la paciencia, y la magia que surge cuando dos almas finalmente se reúnen después de un largo periodo de separación. Hemos visto cómo estas historias nos inspiran y nos permiten soñar con ese amor que todo lo supera. Y bueno, hemos llegado al final de este viaje emocional por la historia de Burak y Neslihan. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encanta poder compartir estas historias con ustedes y ver cómo resuenan en sus corazones. Antes de que se vayan, les agradecería enormemente que dejaran sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia? ¿Han experimentado ustedes algo similar? ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el amor a distancia y los reencuentros? Me encantaría leer todas sus opiniones y experiencias. Y por supuesto, si este vídeo les gustó, si les hizo sentir algo, les sacó una sonrisa o simplemente les entretuvo, por favor, denle a ese botón de me gusta. Ayuda muchísimo a que nuestro canal crezca y llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que crean que pueda disfrutar de esta historia. Y si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Únanse a nuestra increíble comunidad dando clic en suscribirse y activando la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y por ser parte de esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.